Estamos acostumbrados a percibir las tarjetas gráficas como un complemento del procesador principal y en algunos dispositivos incluso están integradas en lugar de ser componentes separados. Sin embargo, las tarjetas gráficas actuales son prácticamente como computador dentro de otro computador, capaces de realizar muchas más operaciones que todos los demás componentes juntos. Por ejemplo, un procesador central puede tener 16 núcleos, un poco más, un poco menos, da igual. Mientras que una tarjeta gráfica cuenta con miles de unidades de cálculo, miles de millones de transistores, gigabytes de memoria propia con un ancho de banda que puede alcanzar hasta 1 TB por segundo, todo lo cual consume mucha energía y tiene un precio similar al de un ordenador completo. Pero si las tarjetas gráficas son tan potentes, ¿por qué seguimos necesitando un procesador central, pues CPU? ¿Cuál es realmente la diferencia entre una CPU y una GPU? Y además surgen otras preguntas, ¿en qué se diferencian las tarjetas gráficas entre sí? Hoy en día, las tarjetas gráficas pueden realizar una gran cantidad de tareas y en muchos casos mejor que los procesadores centrales. Sin embargo, esta evolución no sucedió de inmediato. Las primeras tarjetas gráficas eran en esencia circuitos integrados de aplicación específica, también conocidos como ASIC. ¿Qué significa eso? El procesador central es un chip versátil capaz de ejecutar todo tipo de tareas porque cada núcleo de la CPU contiene diferentes bloques que pueden realizar diversos tipos de cálculos. Eso es práctico porque, en teoría, un procesador central grande podría reemplazar a todos los demás chips, pero lo haría de manera ineficiente. Por ello, para resolver tareas específicas, al procesador central a menudo se le sumaban coprocesadores especializados o ASIC, que son chips diseñados para resolver una tarea concreta de manera eficiente. En los años 90, una de esas tareas específicas fue acelerar los primeros videojuegos en 3D como Quake. Sin aceleración adicional, Quake se veía bastante rudimentario con gráficos pixelizados y un rendimiento muy lento. Sin embargo, bastaba con adquirir un dispositivo mágico llamado acelerador 3D, conectarlo a la tarjeta gráfica 2D principal mediante un cable VGA y el juego se transformaba, se volvía más fluido, colorido y lo más importante, alcanzaba una resolución alta para la época, eliminando los píxeles visibles. En aquel entonces, eso se percibía como magia, pero ¿cómo se lograban esos resultados? Pero antes de eso, déjame presentar mi nueva pantalla de coche para rompecabezas X-Trons HM141AB. Tiene una pantalla de 14 pulgadas 4K con Android integrado, permite acceder a YouTube, Netflix, Spotify, se conecta a Wi-Fi y puedes ver tus series favoritas o pelis mientras estás en el camino en coche. Obviamente no el conductor, sino los pasajeros. Tiene altavoces propios o se puede conectar al sistema multimedia del coche o a auriculares para no molestar a los demás. Es fácil de instalar y compatible con cualquier vehículo, es una buena solución para entretenimiento en viajes. Hice un vídeo entero sobre este conjunto, te dejo por aquí un enlace. También dejaré los enlaces a Amazon en la descripción si estás interesado. Y volvamos a nuestras tarjetas gráficas. Entonces, ¿cómo funcionaban esos primeros aceleradores 3D? Primero, gracias a rasterización. El problema principal es que un objeto tridimensional es en su origen vectorial. Está compuesto por triángulos que se describen con vértices, es decir, un objeto 3D es esencialmente un conjunto de vértices con coordenadas en un espacio tridimensional. Sin embargo, nuestra pantalla es plana bidimensional y está formada por píxeles. Entonces, ¿cómo representamos un objeto tridimensional en una pantalla bidimensional? La solución está en proyectar el objeto en la pantalla mediante cálculos geométricos simples, obteniendo así una proyección bidimensional que se puede mostrar en el monitor. Segundo, es la texturización. Siguiente paso es dar color al modelo. Para ello, al objeto proyectado se le aplica una textura utilizando coordenadas específicas llamadas coordenadas de textura. Sin embargo, simplemente aplicar una textura no es suficiente, ya que al acercarnos al objeto podríamos ver una cuadrícula de píxeles de la textura llamados texels. Eso era común en los juegos antiguos en 3D como Doom. Para solucionar eso, se aplican diversos algoritmos de filtrado a la textura. En las primeras tarjetas gráficas se utilizaba la interpolación bilineal, que calcula el valor promedio entre 4 texels vecinos y ese valor se convierte en el color del píxel correspondiente en la pantalla. Ese algoritmo sigue utilizándose hoy en día, aunque también existen otros más avanzados como la interpolación trilineal o la anisotrópica, que mejora la nitidez de superficies vistas en ángulos como el suelo. Y ahora tenemos una imagen coloreada
Pero eso no es suficiente porque la escena carece de iluminación. Aquí entra en juego el siguiente paso, llamado sombreado de píxeles o pixel shading. En términos simples, un sombreado de píxeles es un proceso que permite a los programadores cambiar dinámicamente el color de un píxel dependiendo de diferentes condiciones. Cabe destacar que los primeros shaders simples fueron introducidos en 2001 con la Nvidia GeForce 3. Antes de eso, la iluminación también se calculaba por hardware, pero los desarrolladores tenían un control muy limitado sobre el resultado. Hoy en día, esta etapa es una de las más demandantes en términos de recursos. En ella, se calcula cómo un píxel refleja, dispersa o transmite la luz, cómo se proyectan las sombras sobre las superficies del modelo y otros detalles para obtener el color final del píxel. Para llevar a cabo este cálculo, se utilizan diferentes tipos de texturas que describen cada objeto en la escena llamadas mapas. Por ejemplo, un mapa de normales es una textura que contiene vectores normales para cada punto de la superficie, los cuales se usan para calcular cómo indice la luz. Un mapa de reflejos describe cuánto se refleja o absorbe la luz. Un mapa de rugosidad detalla el relieve microscópico, mientras que un mapa de albedo muestra el color natural del objeto, entre otros. Después de calcular toda esa información, se obtiene el color final de cada píxel que se guarda en la memoria del vídeo. Solo cuando toda la escena ha sido calculada se envía a la pantalla. La dificultad radica en que todos esos cálculos deben realizarse de manera extremadamente rápida y sobre todo en paralelo. Por ejemplo, para mostrar una imagen 4K a 60 fotogramas por segundo es necesario calcular el color de aproximadamente 500 millones de píxeles por segundo. Si queremos 120 fotogramas por segundo, esta cifra se eleva a 1000 millones. Por esa razón, las tarjetas gráficas tienen una estructura muy diferente a la de los procesadores centrales. Los CPU están diseñados para realizar diferentes tipos de cálculos de manera secuencial a gran velocidad. Por ello, tienen pocos núcleos, pero son extremadamente rápidos para procesar tareas variadas. En cambio, las GPU cuentan con miles de unidades de cálculo que no son tan rápidas para procesar tareas secuenciales pequeñas, pero son extremadamente eficientes en cálculos paralelos con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, una Nvidia RTX 3090 puede realizar hasta 38 billones de operaciones de código flotante por segundo en su máximo rendimiento. Las tarjetas gráficas necesitan manejar constantemente enormes volúmenes de datos, por lo que emplean un tipo de memoria específico, GDDR. Este tipo de memoria tiene una latencia más allá en comparación con la DDR convencional, lo que la hace poco adecuada como memoria RAM. Sin embargo, GDDR ofrece un ancho de banda y una capacidad de transmisión significativamente mayores, alcanzando hasta 1 terabyte por segundo en la actualidad. Gracias a la combinación de numerosos bloques de cálculos y esa memoria de alto rendimiento, las tarjetas gráficas pueden procesar miles de millones de operaciones por segundo. ¿Significa eso que toda esta potencia se utiliza únicamente para jugar videojuegos? En absoluto. Las tarjetas gráficas hace tiempo que se utilizan para tareas profesionales más allá del gaming. Eso se hizo posible en 2006 con la introducción de GeForce 8800, que por la primera vez incorporó núcleos CUDA. Esos núcleos unificados permitieron usar las tarjetas gráficas no solo para videojuegos, sino también para cálculos masivamente paralelos, como renderizado de vídeos, simulaciones de agua o humo e incluso minería de criptomonedas, si es que sigue siendo relevante, ¿no? En 2018 llegó otra revolución con la introducción de la arquitectura Turing, que trajo consigo nuevos núcleos y la tecnología de trazado de rayos. Y hablemos primero de esta última. ¿En qué consiste el trazado de rayos? A pesar de que las tarjetas gráficas han acumulado soporte para numerosos efectos con el tiempo y los videojuegos han logrado un aspecto increíblemente realista, siempre han tenido un toque artificial que los hacía parecer juegos, no realidad. Una de las razones era la ausencia de iluminación global real. Hasta entonces, la iluminación se calculaba por separado para cada objeto y de forma secuencial, lo que impedía simular cómo los objetos interactuaban entre sí en términos de reflexión y refracción de luz. Y además, la iluminación global de una escena se precargaba como textura en el editor gráfico del juego. El trazado de rayos permitió por primera vez construir la iluminación siguiendo las leyes de física, eliminando muchas de esas limitaciones. Es este mismo trazado de rayos que tenemos en los últimos chips de iPhones 15 Pro y 16 Pro. Y pues, ¿cómo funciona? En lugar de calcular la iluminación para cada objeto por separado, se carga toda la escena tridimensional.
Luego, desde el punto de vista del jugador, pues de la cámara, se lanza un rayo que detecta con qué superficie se cruza. Desde ese punto de intersección se trazan rayos hacia cada fuente de luz para determinar dónde hay luz y dónde hay sombras. Si el rayo impacta en un objeto reflectante, se genera otro rayo reflejado y así sucesivamente. Cuantos más reflejos haya, más complejo es el cálculo. Aunque eso se asemeja a cómo funciona la luz en la vida real, el truco está en que para ahorrar recursos, los rayos no se trazan desde las fuentes de luz, sino desde la cámara. Eso evita procesar numerosos rayos que no estarían dentro del campo de visión del jugador, lo que ahorra recursos y tiempo de cálculo en la GPU. Para implementar el trazado de rayos, además de los núcleos CUDA, se introdujeron los núcleos RT de Ray Tracing, diseñados específicamente para calcular las intersecciones entre rayos y polígonos en la escena, utilizando algoritmos optimizados como BVH, Bounding Volume Hierarchy, en inglés. Además, las últimas tarjetas GeForce incluyen un tercer tipo de núcleo, los núcleos tensoriales, una característica única en las tarjetas gráficas. Esos núcleos están diseñados para realizar operaciones de multiplicación matricial, lo que les permite calcular simultáneamente grandes cantidades de datos. Eso resulta extremadamente útil para el entrenamiento de redes neuronales profundas que suelen ejecutarse en tarjetas gráficas debido a la eficiencia de esos núcleos. Y bueno, si estás interesado en este tema, hice un vídeo más extenso aquí sobre la compañía Nvidia y cómo llegó a ser la compañía más cara del mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. Chao.